Vivimos en una época donde contar se ha vuelto más importante que construir, donde hablar de lo que pasa en tu vida parece darte valor, aunque por dentro sigas vacío. Aprendimos a narrar cada paso, cada caída, cada plan, como si las palabras pudieran reemplazar al esfuerzo, como si anunciarlo fuera lo mismo que lograrlo. Cada vez que conviertes tus planes en discursos interminables, le robas fuerza a la acción que debería sostenerlos. Las palabras, cuando se usan en exceso, crean una ilusión peligrosa, la sensación de avance sin movimiento real. Hablar de lo que harás produce una pequeña recompensa emocional que engaña a la mente, haciéndole creer que ya dio el primer paso, cuando en realidad solo se quedó en la intención. Así, el deseo se desgasta antes de enfrentarse al esfuerzo, y la energía que debía empujarte hacia adelante se diluye en explicaciones innecesarias. El problema no es comunicar, el problema es sustituir el trabajo con la narrativa. Cuando repites una y otra vez lo que piensas lograr, comienzas a enamorarte más de la historia que de la disciplina que exige hacer la realidad. Te vuelves experto en describir sueños, pero inexperto en soportar el cansancio que implica construirlos. Cada palabra de más se convierte en una excusa elegante para no enfrentar la incomodidad del proceso, porque hablar es cómodo y actuar duele. Hay personas que hablan porque no soportan el silencio. Y en ese silencio es donde se revela quién realmente eres. El silencio te obliga a mirarte sin filtros, sin aplausos, sin aprobación inmediata. Por eso muchos prefieren llenar el aire con promesas, con relatos, con planes compartidos antes de tiempo. En el fondo, no buscan ser escuchados, buscan sentirse validados. Pero la validación prematura debilita la determinación, porque cuando otros celebran algo que aún no existe, la urgencia de crearlo disminuye. El exceso de palabras también te expone. Cada vez que cuentas lo que estás haciendo, entregas poder sobre tu proceso. Abres la puerta a opiniones que no pediste, a dudas que no necesitabas y a energías que no suman. Todos los que escuchan desean verte avanzar. Y no todos los que aplauden estarán ahí cuando el camino se vuelva pesado. Hablar demasiado te hace vulnerable antes de estar fuerte, visible antes de estar listo. La acción, en cambio, se fortalece en el silencio. Cuando trabajas sin anunciarlo, desarrollas una relación honesta contigo mismo. Nadie te observa, nadie te presiona, nadie te felicita antes de tiempo. Solo quedas tú frente a tu compromiso. Y en ese espacio nace la verdadera disciplina, la que no depende de motivación externa, la que no necesita testigos para existir. La acción silenciosa crea carácter, mientras que la palabra excesiva solo construye imagen. Además, cuando reduces lo que dices, aumentas lo que haces. La energía es limitada y cada conversación innecesaria sobre tus planes consume enfoque. Cada explicación es una distracción disfrazada de entusiasmo. Las personas que logran resultados consistentes suelen ser las menos ruidosas, no porque no tengan visión, sino porque entienden que el progreso real no se defiende con argumentos, se evidencia con hechos. El mundo está lleno de historias inconclusas, contadas con gran elocuencia, pero escasean los resultados simples logrados con constancia. Aprender a callar no es esconderse, es proteger el proceso. Elegir el esfuerzo sobre la apariencia, la coherencia sobre la popularidad. El avance real sobre la satisfacción momentánea de ser escuchado. Cuando las palabras se reducen, la acción se vuelve más clara, más firme, más inevitable, porque ya no compite con el ruido de la propia voz, sino que avanza guiada por la determinación interna que no necesita explicación. El silencio no es ausencia, es espacio. El terreno donde crecen las decisiones que no necesitan ser defendidas y los compromisos que no buscan testigos. En un mundo que exige ruido constante, elegir callar se vuelve un acto de fuerza, porque el silencio confronta, desnuda y revela. Cuando nadie te escucha, no puedes mentirte con facilidad. No puedes impresionar, no puedes adornar, no puedes justificar. Solo quedas tú frente a lo que eres y a lo que haces cuando no hay ojos encima. El crecimiento verdadero rara vez ocurre frente a una audiencia. Ocurre cuando fallas, sin que nadie lo sepa.
cuando te levantas sin aplausos, cuando continúas sin reconocimiento. El silencio elimina la presión de parecer y te obliga a concentrarte en ser. Allí no importa cómo se ve tu proceso, importa si es real. Y esa realidad, aunque incómoda, es fértil, porque todo lo que se construye con honestidad interior tiene raíces más profundas. Muchos temen al silencio, porque en él no hay distracciones, no hay conversaciones para evadir responsabilidades ni palabras para suavizar errores. El silencio expone hábitos, revela inconsistencias y muestra con crudeza si tus acciones están alineadas con tus intenciones. Por eso se evita, por eso se llena cada espacio con opiniones, explicaciones y relatos innecesarios. Pero sin silencio no hay claridad. Y sin claridad no hay dirección. Crecer requiere escuchar lo que normalmente se ignora. Requiere detectar las excusas internas, reconocer las debilidades y aceptar las áreas que necesitan trabajo. El silencio te permite observar sin defenderte, evaluar sin justificarte. Es en ese espacio donde nace la autoconciencia. Y sin ella cualquier progreso es superficial. Puedes avanzar rápido, pero no sólido. Puedes moverte mucho, pero sin rumbo definido. Además, el silencio protege. Protege tu energía, tu enfoque y tu proceso. Cuando no explicas cada paso, reduces la interferencia externa. Todas las opiniones aportan, no todos los consejos edifican. Algunas palabras ajenas siembran duda, otras crean prisa, otras contaminan la intención original. El silencio actúa como un filtro natural que mantiene tu camino limpio, libre de expectativas que no te pertenecen. En el silencio también se fortalece la paciencia. Al no anunciar lo que estás haciendo, aceptas que los resultados tomen su tiempo. Aprendes a convivir con la espera sin ansiedad por demostrar. Dejas de correr para mostrar avances y empiezas a caminar con firmeza hacia ellos. La paciencia no se desarrolla hablando, se desarrolla sosteniendo el proceso cuando nadie está mirando. El silencio no te aísla, te centra, no te debilita, te ordena. Te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el ruido momentáneo y la construcción duradera. Cuando reduces las palabras, aumentas la escucha interna. Empiezas a percibir señales que antes se perdían entre conversaciones vacías, decisiones más claras, acciones más precisas, compromisos más firmes. Personas que crecen de verdad no necesitan anunciarlo porque su transformación no depende de la reacción de otros. Su motivación nace del respeto por su propio proceso. El silencio se convierte en su aliado diario, en un espacio sagrado donde el enfoque se afila y la disciplina se consolida. Allí se forman hábitos, se corrigen errores y se fortalecen convicciones que no buscan aprobación externa, convicciones que avanzan con calma, con profundidad, con una coherencia interna que no necesita ser explicada para existir. No todos celebran tu proceso, aunque sonrían cuando hablas de él. Hay quienes escuchan tus planes no para apoyarlos, sino para medirlos, compararlos o cuestionarlos en silencio. El error no está en que existan personas así. El error está en exponer tu camino cuando aún es frágil. Todo lo que está en crecimiento necesita protección, porque antes de fortalecerse, puede romperse con facilidad. Compartir demasiado pronto no es valentía, es descuido. Cuando cuentas lo que estás construyendo, te vuelves vulnerable a energías que no controlas. Las dudas ajenas se filtran. Las opiniones innecesarias se instalan y sin darte cuenta, comienzas a cargar con expectativas que no nacieron de ti. Algunas personas proyectan sus propios miedos sobre tus decisiones, otras reflejan frustraciones no resueltas. Aunque no lo digan directamente, su escepticismo puede sembrar inseguridad donde antes había determinación. Hay una diferencia profunda entre apoyo y curiosidad disfrazada de interés. No todos los que preguntan quieren verte avanzar. Algunos solo quieren saber hasta dónde has llegado para sentirse mejor o peor consigo mismos. El crecimiento ajeno incomoda a quien no está dispuesto a crecer. Por eso, mientras más visible es tu proceso, más resistencia encuentras. No porque estés equivocado, sino porque estás desafiando la comodidad de otros. El proceso es íntimo. Es una conversación entre tu disciplina y tu constancia. Al exponerlo, permites que personas externas opinen
sobre algo que aún no comprenden. Nadie entiende completamente un camino que no está caminando. Nadie siente el peso de tus decisiones como tú. Sin embargo, cuando hablas de más, empiezas a darle valor a voces que no cargan tu responsabilidad. Poco a poco, ajustas tus pasos para agradar, para explicar, para evitar críticas. Y en ese ajuste pierdes autenticidad. Además, no todos los aplausos son sinceros. Algunos celebran por compromiso, otros por costumbre, otros porque esperan algo a cambio. El aplauso temprano puede ser tan peligroso como la crítica, porque crea una falsa sensación de logro. Te acostumbras a recibir reconocimiento sin haber completado el trabajo. Y cuando el reconocimiento se adelanta al resultado, la exigencia interna se debilita. Proteger tu proceso no es aislarte, es seleccionar con cuidado. Entender que hay etapas que se viven en silencio y personas que solo entran cuando el fundamento ya está firme. No se trata de desconfiar de todos, sino de respetar tu propio ritmo. Hay avances que necesitan madurar lejos de miradas ajenas, decisiones que se fortalecen cuando no se discuten y convicciones que se afirman cuando no se negocian. Cuando reduces el número de personas que conocen tu proceso, aumentas tu claridad, te escucha más, te distraes menos. El enfoque se vuelve más nítido porque no está dividido entre explicar y ejecutar. La energía que antes se iba en conversaciones se redirige al trabajo real. Y en ese trabajo silencioso comienzas a construir una base que no depende de aprobación externa. El crecimiento genuino atrae críticas, dudas y silencios incómodos, pero también atrae respeto cuando se sostiene con hechos. Personas que no celebraron tu proceso al inicio suelen respetar el resultado cuando es evidente, porque hayan cambiado, sino porque los hechos no necesitan ser defendidos. Al final, el camino protegido se vuelve más fuerte que el camino expuesto porque construyó desde la convicción interna y no desde la necesidad de ser validado. Por quienes no estaban preparados para entenderlo, hablar antes de tiempo, crea una ilusión peligrosa, la de haber avanzado cuando apenas se ha imaginado el camino. Cuando anuncias tus planes prematuramente, tu mente recibe una recompensa emocional que no ha sido ganada con esfuerzo. Esa pequeña satisfacción engaña la disciplina, la adormece, la vuelve complaciente. Empiezas a sentirte productivo solo por haberlo dicho y sin notarlo, reduces la urgencia de hacerlo realidad. La disciplina necesita atención, no aplausos. Fortalece en la incomodidad, en la repetición silenciosa, en la constancia que nadie celebra. Cuando compartes lo que aún no has construido, esa tensión se disuelve. El compromiso se diluye porque ya obtuviste algo a cambio. Atención, reconocimiento, aprobación. Y cuando la recompensa llega antes del trabajo, el cuerpo y la mente pierden el incentivo para sostener el esfuerzo. Además, hablar prematuramente te obliga a mantener una imagen. Ya no trabajas solo para cumplirte, trabajas para no quedar mal. Esa presión externa distorsiona el proceso. Empiezas a tomar decisiones no por convicción, sino por expectativa. Ajustas tiempos, fuerzas resultados, aceleras etapas que necesitaban madurar. La disciplina se convierte en ansiedad y la constancia en estrés, porque ya no respondes a tu ritmo, sino al ritmo que otros esperan. El anuncio temprano también te expone a la comparación. Al decir lo que harás, te colocas en una carrera invisible con quienes escuchan. Varas tu inicio con el avance de otros, tus primeros pasos con sus resultados finales. Esa comparación desgasta, confunde y muchas veces paraliza. La disciplina no sobrevive bien en un entorno de competencia imaginaria, porque necesita enfoque, no distracción. Cuando el proceso es silencioso, la disciplina se vuelve más pura. No hay promesas que sostener, no hay expectativas que cumplir, no hay relatos que defender. Solo queda el compromiso interno. Cada acción tiene peso real porque no está respaldada por palabras, sino por intención. Fallar en silencio duele menos al ego y enseña más al carácter. Permite corregir sin vergüenza, ajustar sin presión y continuar sin miedo al juicio. Hablar antes de tiempo
también abre la puerta a interferencias, opiniones que no pediste, consejos que no encajan, dudas que no te pertenecen. Cada interferencia fragmenta la disciplina, la obliga a justificarse, a explicarse, a defenderse. En lugar de avanzar, te detienes a responder. En lugar de construir, argumentas. Y la disciplina, que necesita continuidad, se ve interrumpida por conversaciones innecesarias. La verdadera disciplina no se anuncia, se demuestra. Construye cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos ni likes, cuando el único testigo es tu conciencia. En ese espacio, la acción se vuelve honesta. No haces las cosas para contar que las hiciste, las haces porque decidiste hacerlo. Esa diferencia parece sutil, pero es profunda. Cambia la calidad del esfuerzo y la profundidad del compromiso. Guardar silencio al inicio no es falta de confianza, es respeto por el proceso. Entender que hay etapas que requieren privacidad para fortalecerse. La disciplina necesita tiempo para arraigarse, para convertirse en hábito. Sostenerse incluso cuando la motivación desaparece. Anunciar demasiado pronto corta ese proceso, porque introduce ruido donde debería haber repetición, atención y paciencia. Cuando permites que la disciplina crezca sin exposición, se vuelve más resistente. No depende de la validación externa ni del miedo al que dirán. Se convierte en una estructura interna que sostiene tus acciones incluso en los días difíciles. Y cuando finalmente hablas, ya no hablas de intenciones, hablas de resultados que nacieron. Silencio del enfoque y de una disciplina que no fue debilitada por la necesidad. De ser vista desde el inicio, la búsqueda constante de aprobación externa parece inofensiva, pero actúa como una distracción silenciosa que roba enfoque y debilita la identidad. Cuando necesitas que otros validen lo que haces, comienzas a vivir desde la reacción y no desde la convicción. Cada decisión pasa por el filtro de la aceptación ajena y en ese proceso pierdes claridad sobre lo que realmente quieres. Poco a poco, tu camino deja de ser tuyo y se convierte en una respuesta a expectativas que no elegiste. El problema de la aprobación no es el reconocimiento en sí, sino la dependencia que se crea. Tu motivación nace del aplauso, se vuelve frágil. Avanza mientras te celebran y te detienes cuando el silencio aparece. La disciplina se vuelve intermitente, el compromiso inestable. En lugar de sostener el esfuerzo por coherencia interna, lo sostienes por miedo a decepcionar. Y ese miedo termina agotando incluso a las personas más fuertes. Buscar aprobación también distorsiona la autenticidad. Empiezas a ajustar tu forma de hablar, de actuar y de decidir para encajar mejor. Ocultas partes de ti, exageras otras, suavizas convicciones para evitar conflicto. Adaptación constante desgasta, porque te aleja de tu esencia. No solo te distrae del trabajo real, te distrae de ti mismo. Y cuando no sabes quién eres sin la mirada de otros, cualquier crítica se siente como una amenaza. Además, la aprobación externa crea una competencia invisible. Comparas tu progreso con la reacción que reciben otros. Mides tu valor. Por la cantidad de reconocimiento, confundes visibilidad con impacto. Esa comparación constante fragmenta el enfoque. En lugar de concentrarte en mejorar, te concentras en destacar. En lugar de construir con profundidad, construyes para ser visto. Y lo que se construye solo para ser visto suele carecer de raíces fuertes. La distracción más peligrosa de la aprobación es que te aleja del presente. Estás pensando en cómo se verá lo que haces, no en cómo hacerlo mejor. Estás anticipando la reacción, no perfeccionando el proceso. Tu mente se adelanta al resultado y abandona el trabajo que lo haría posible. Así, la energía se dispersa entre expectativas y ansiedad, dejando poco espacio para la concentración real. Cuando dejas de buscar aprobación, recuperas poder. El enfoque se vuelve más limpio porque no está dividido entre agradar y avanzar. Empiezas a tomar decisiones alineadas con tus valores, no con la opinión del momento. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve natural, porque ya no necesitas explicar quién eres o qué haces. Tu identidad se fortalece cuando no depende de ser confirmada constantemente. Trabajar sin esperar aplausos
desarrolla una motivación más profunda. Aprendes a disfrutar el proceso, a respetar tu ritmo y a sostener el esfuerzo incluso cuando nadie lo nota. La capacidad es rara, pero es la que distingue a quienes avanzan a largo plazo. La aprobación puede motivar por momentos, pero la convicción sostiene en el tiempo. Al soltar la necesidad de validación, también eliges con mayor claridad a quién escuchar. Todas las voces merecen el mismo peso. Empiezas a valorar el criterio sobre la popularidad, la coherencia sobre la aceptación. El ruido externo pierde fuerza y con él desaparece gran parte de la distracción mental que antes te desviaba. La verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas permiso para ser quien eres ni aplausos para seguir avanzando. El enfoque se vuelve más profundo, la acción más consistente y la paz interna más estable. En ese estado, el trabajo fluye con mayor intención, porque ya no compite por atención, sino que construyes desde una certeza interna que no necesita ser confirmada por otros para mantenerse firme y seguir avanzando. Construir en privado es un acto de respeto hacia tu propio proceso. Es elegir la profundidad sobre la exhibición, el avance real sobre la apariencia inmediata. Trabajas lejos de las miradas. Cada decisión nace de la intención y no de la reacción. No hay prisa por demostrar, no hay necesidad de justificar. El enfoque se vuelve más claro porque no está fragmentado entre hacer y explicar. En ese espacio íntimo, la acción adquiere peso y la constancia se vuelve una práctica diaria, no una promesa pública. Construcción privada elimina el teatro. No hay escenarios que sostener ni personajes que interpretar. Solo estás tú frente a tus hábitos, tus errores y tus aciertos. Esa honestidad es poderosa porque no permite atajos. No puedes fingir progreso cuando nadie aplaude. No puedes esconder la falta de disciplina detrás de palabras bien dichas. Cada día se mide por lo que hiciste, no por lo que dijiste. Y esa medida, aunque exigente, es la que produce resultados sólidos. Trabajar en silencio también fortalece la paciencia. Al no anunciar avances, aceptas que el crecimiento toma tiempo, dejas de correr para mostrar y empiezas a caminar para llegar. La paciencia no es pasividad, es consistencia sin ansiedad. Repetir lo correcto incluso cuando no hay señales inmediatas de éxito. En ese ritmo los cimientos se vuelven firmes. Lo que se construye sin prisa resiste mejor las pruebas porque no nació de la urgencia por ser visto. Salir en público, cuando el trabajo está hecho, cambia la relación con la exposición. Ya no dependes de la aprobación porque traes evidencia. No necesitas convencer porque los hechos hablan. Visibilidad deja de ser una necesidad. No para prometer, sino para mostrar. Esa diferencia transforma la forma en que te perciben y, más importante aún, la forma en que te percibes a ti mismo. Construcción privada protege tu energía. Cada conversación innecesaria consume enfoque. Cada opinión ajena introduce ruido. Al reducir la exposición, reduces la interferencia, mantienes la claridad del propósito intacta. Todos los comentarios son malintencionados, pero muchos son desalineados. Incluso el consejo bien intencionado puede desviar si llega antes de tiempo. El silencio actúa como un filtro que preserva la dirección original. Cuando trabajas en privado, también fortaleces la resiliencia. Los tropiezos no se vuelven espectáculos. Los errores no se amplifican. Puedes fallar, ajustar y continuar sin cargar con el peso del juicio externo. Esa libertad acelera el aprendizaje. Te permite experimentar sin miedo, corregir sin vergüenza y persistir sin presión. La resiliencia se construye en espacios donde el error es parte del proceso, no una sentencia pública. Aparecer en público con resultados cambia la conversación. Ya no te preguntan qué harás, te preguntan cómo lo hiciste. Ya no buscan promesas, buscan referencias. El respeto que se genera no nace del ruido, nace de la coherencia. Y esa coherencia solo se logra cuando lo que muestras está respaldado por horas de trabajo invisible. Construir en privado también ordena las prioridades, te obliga a definir qué importa realmente. Sin la distracción de la exposición, eliges mejor